¿Eh? Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dado. Llegan los agostos, llegan los calores, llegan las Gen Con y con las Gen Con llegan novedades. Hoy tenemos una novedad que va de un juego a la cual le tengo mucho cariño. No se trata de Dungeons and Dragons, aunque sí que tiene quinta edición, y vamos a hablar de la quinta edición de Vampiro la Mascarada. Es una edición que no está exenta de cierta polémica, principalmente porque salió el año pasado un playtest que generó bastante controversia. Aquí más o menos han intentado suplirla un poco, principalmente poniendo muchos disclaimers acerca de que son vampiros, no hagas lo que te pone aquí. Aquí hay muchas opiniones que no necesariamente tienes que compartir. Se trata de un juego de rol, cachis. Y los han metido mucho aquí. Pero aún así creo que generará bastante polémica porque ya se sabe, es una edición, esta es una edición un poquito rompedora con todo lo que había un poquito antes. A pesar de que hay 4 ediciones, aunque yo prácticamente la sucesión de ediciones es un poquito rara porque está primera, segunda, revisada, 20 aniversario y luego esto. La 20 aniversario no va a ser invalidada por esto, principalmente porque son como 2 líneas aparte. La edición 20 aniversario es una edición continuista, que realmente es un recopilatorio de todo lo que había anteriormente, con algunos cambios de reglas, pero principalmente se trata del mismo juego. Esta edición de Vampiro es un poco una bestia distinta, se sigue jugando más o menos igual, o sea, ya os anticipo un poquito lo que es el final del vídeo. Se juega más o menos un poquito igual, aunque tiene algunas diferencias que la aproximan a estilos de juego un poquito más modernos. No os asustéis, no es un juego indie. Sigue siendo un juego más o menos parecido, pero tiene alguna mecánica que lo moderniza un poquito más. Vamos a hablar primero de ciertas cositas que no me gustan del libro. A pesar de que es un libro bastante ancho, bastante extenso, bastante sólido y tiene más de 400 páginas, la cantidad de información se nos antoja un poquito pobre. Principalmente, y no es principalmente porque no hayan intentado incluir cosas, porque lo han intentado, sino porque han partido la información en 3 tomos. Este es el tomo básico, que es el Vampiro la Mascarada, y a esto le siguen el tomo de la Camarilla y el tomo de lo que serían los anarquistas. Con lo cual, toda la política, toda, no la vas a tener aquí. Tampoco vais a tener todos los clanes. De hecho, esto se mantiene muy fiel a lo que sean las 2 primeras ediciones del juego, donde tenemos los 7 clanes principales que normalmente estamos todos acostumbrados. Es una decisión que la verdad es que yo comparto. Principalmente porque considero de que los 7 clanes principales son los 7 clanes principales porque son los mayoritarios. Entonces, es más normal que te hagas un personaje de este estilo que no de los demás. Con respecto a todo lo que aparezca en Camarilla y Anarquistas, solamente puedo especular. Aunque yo creo que meterán toda la información que no está recogida aquí. Cambios. El cambio más drástico que vais a notar, sobre todo físicamente, es el tema de la maquetación, que es para mí uno de los puntos ambiguos, por lo menos. La organización del libro podría ser muchísimo mejor de la que hay. Principalmente porque a pesar de que tiene un glosario, cosa que ya sabéis que yo aprecio bastante, de que tenga por aquí un índice por temas. El índice por temas no es perfecto, a veces te envía a sitios donde realmente no hay nada, a veces hay cosas que estás buscando y que no están, con lo cual esto es un punto a mejorar. Curiosamente la segunda edición de Pathfinder adolece de lo mismo, pero es una beta, esto no tienes excusa. Aparte de eso, está el tema de la maquetación. El tema de la maquetación es una de las cosas que más choca. Principalmente porque ya podéis ver, por ejemplo, que nada más abrir el libro, ya en el propio interior de la portada, ya tenemos tablas. Ya tenemos tablas y una de las cosas que además también más destacan es que lo que es la maquetación interna es relativamente incoherente. Y es extraño porque te puedes encontrar perfectamente cosas hechas a doble columna y cosas hechas a 3. Y lo que es la maquetación es extremadamente variada. Les parece como si cambiaran la maquetación cada vez que cambian un tema. Además, tenemos ilustraciones, tenemos fotos de cosplay, prácticamente. Algunas fotos de cosplay que son bastante cuestionables. Vemos algunas elecciones estilísticas un poco extrañas, que a veces incluso dificultan un poquito la lectura.
Yo la verdad es que al principio no me di tanta cuenta, principalmente porque yo lo hice lo pedí en prepedido, con lo cual me llegó el PDF antes que la edición física. Y en el PDF no se notaba tanto. No se notaba tanto principalmente porque iba leyendo los temas, iba leyendo las reglas y las reglas me estaban gustando. Cuando tienes el libro físico la sensación es un poquito distinta. Aunque hay que decir de que hay algunas elecciones en cuanto a maquetación que están bien hechas, a pesar de todo. Cosas como, por ejemplo, que cuando estás en las disciplinas, que es una sección que los jugadores van a consultar bastante, tenemos tenemos unos índices aquí que serían más o menos lo que serían los símbolos que tenían en el juego de cartas de vampiro, que nos indica más o menos en qué secciones están las distintas disciplinas. Eso está bastante bien. Además, es curioso, pero es la única sección del libro donde mantienen una maquetación coherente de 3 columnas. Con lo cual, yo creo que lo que pasa en el resto del libro es que te intentan más o menos amenizar la lectura, por lo menos en su interpretación, teniendo capítulos que no te vayan aburriendo ni te vayan durmiendo. Cosa un poco extraña. O sea, es una interpretación como otra cualquiera acerca de lo que pasa, a falta de una respuesta oficial. Con respecto al arte, a mí la verdad es que a mí no me impresiona. O sea, hay ilustraciones que están bastante bien, hay pseudofotos, hay arte con más o menos acierto. Y el principio es como si fuera una serie de documentos con una calidad prácticamente fotográfica. Y la verdad es que parece como si fuera un libro de ilustraciones en algunas situaciones. Algunas ilustraciones bastante malas, por cierto. De hecho, estoy intentando buscar por aquí a ver si me encuentro una de esas cosas que te hacen perder cordura. Estas cosas se repiten más de una vez en este libro. Y francamente no lo consideraría uno de los puntos más claros. Sobre todo, además porque rompe un poquito con lo que sería el aficionado habitual. El aficionado habitual de vampiro, que está acostumbrado a sus imágenes de página, su maquetación más o menos limpia, los temas más o menos donde tienen que estar. Esto rompe bastante con esto. Y ahora vamos a lo positivo, ¿vale? Lo positivo que tiene, sobre todo desde el punto de vista de alguien como yo, en el cual, bueno, ya considera prácticamente vampiro como una especie de piedra de toque de los años 90 y cuya 20ª edición la considera, bueno, es una buena toma de contacto con lo que había antes, pero tampoco evoluciona gran cosa. Principalmente porque lo que hace es que lo que sucedía a principios de los 2000, que es que White Wolf creó la Gehenna, terminó la línea para hacer Requiem, más o menos, y puso lo que sería vampiro en una especie de congelación temporal en la cual no sabías exactamente qué es lo que había pasado, podías luego hacer lo que tú quisieras, evidentemente, pero se quedaba más o menos todo lo que sería el trasfondo realmente estático, porque habían pasado ciertas cosas a nivel de metatrama y no se había avanzado. Esto intenta un poquito remediar esto, haciendo que la metatrama sí que avance un poco, aunque rompe un poco con todo lo que había antes. O sea, es un poco sí, pero no. Lo que hacen es que haya sucedido la Gehenna, pero no. O sea, han sucedido unas cuantas cosas cataclísmicas que hacen que cambie un poco el trasfondo, pero no tanto como para que no sea reconocible. Por ejemplo, la Gehenna no ha pasado de una manera cataclísmica haciendo que finalice el mundo, pero sí que están pasando ciertas cosas que inducen a pensar de que puede ser que los antediluvianos hayan despertado. Cosas como que haya... Aquí voy a empezar a hablar de términos en inglés. Cosas como el becoming, que es que hay algunos antiguos que están sintiendo la llamada de la sangre y lo dejan todo para irse a Oriente Medio. ¿Irse a Oriente Medio de hacer qué? Hay especulaciones. Cosas como, por ejemplo, de que haya la Gehenna, que los antiguos estén batallando allí y que están reclamando sus tropas o bien los recipientes de los cuales se van a alimentar. Esto también hace que haya ciertos huecos, cosas como por ejemplo que hay antiguos que de repente dejan sus dominios y los jóvenes por primera vez en muchísimo tiempo pueden heredar o conseguir una promoción realmente bestia. Además, lo que hacen aquí es que sucede aquello que ha estado temiendo durante tanto tiempo la camarilla y que ha estado más o menos pregonando. Lo de, si los humanos descubren que los vampiros existen y se rompe la mascarada, probablemente los humanos nos exterminen.
Aquí se supone que más o menos ha pasado algo parecido. Principalmente porque las agencias de inteligencia han redescubierto que hay los vampiros. O sea, sí, se evoluciona con todo el tema de Proyecto Crepúsculo de los 90, cosas que aparecían en Cazadores Cazados. Y se ha creado una segunda inquisición, una segunda inquisición que está refrendada por algunas agencias que dicen, bueno, sí, realmente los vampiros existen, necesitamos hacer algo con ello. Con lo cual, hay muchas ciudades que han caído, el Sabbath prácticamente está en retirada, porque los Sabbats, evidentemente, el tema de ocultarse no les daba nada bien y son objetivo prioritario por parte de la Inquisición. Así que no todos los Sabbats evidentemente están muertos, pero sí están ocultos dentro de lo que sería el otro gran movimiento, dentro de lo que sería el trasfondo, que serían los anarquistas. Los anarquistas han pasado de ser los chicos pobres que no pintaban mucho o demasiado dentro de lo que sería el conflicto entre la camarilla y el Sabbath, a la que el Sabbath no está, a lo que quedan son los anarquistas. Los anarquistas se han puesto a expandirse entre antiguos feudos del Sabbath y evidentemente de la camarilla, porque de la camarilla también han caído algunas ciudades, como por ejemplo Londres y Berlín. Han caído y ahora son feudos anarquistas gracias a la Inquisición. Y bueno, esto crea una especie de dinámica un poquito distinta, pero sigue siendo reconocible porque siguen estando los mismos clanes, siguen estando los mismos antiguos, no todos los antiguos se han retirado, y hace que el trasfondo tenga un cierto dinamismo que quizás no tenía en las antiguas ediciones. Al fin y al cabo, en las antiguas ediciones siempre acababan los personajes intentando conseguir el principado, la primogenitura, y ese tipo de cosas. Pero realmente siempre acaban siendo cosas bastante violentas. Aquí tenemos más o menos la opción de que es posible que nuestros personajes puedan conseguir sus propios dominios o sus propios principados de una manera quizás no tan maniquea, ni tan típica, ni tan violenta. O sea, esto crea bastante dinamismo en cuanto a tener vuestros propios principados, vuestros propios dominios, ese tipo de cosas. Eso está bien, esta parte está bastante bien. Luego tendríamos la parte de reglas. La parte de reglas es la parte en la cual más ha cambiado este juego, porque realmente tú tienes este trasfondo, pero puedes pasar de ello. Puedes decir, pues voy a seguir jugando en los 90, o voy a seguir jugando en los 2000 y seguir jugando más o menos a lo que tenías. Aquí lo que tenemos son cambios de reglas que le aproximan bastante a Requiem. Sí, esto es como, yo lo considero como una especie de amalgama a priori, es lo primero que parece. Una amalgama entre Requiem y lo que sería Mascarada. Ahora todas las dificultades van a 6, en lugar de 8, como teníamos en Requiem. Las dificultades son todos grados de éxito, o sea, una dificultad de 2, por ejemplo, sería conseguir 2 éxitos. Los unos no cancelan éxitos, lo cual es importante. Y los 10, de por sí un 10 solitario no hace absolutamente nada, pero si tienes 2 10 se cuentan como 4 éxitos y contribuyen a que haya habido un éxito crítico. Esto normalmente en tiradas normales, pero no todos son tiradas normales en este juego. Aparte de que han habido cambios de características, principalmente para acercarlas un poquito a Requiem, con la misma filosofía de tener disciplinas, de tener características físicas, sociales y mentales. Algunas de ellas son que ejemplificarían la fuerza bruta, otra la precisión y otra el aguante, como por ejemplo en sociales tendríamos compostura como característica de aguante, más o menos. Tenemos las habilidades, que ahora ya no están clasificadas como conocimientos, técnicas y talentos, sino que tenemos simplemente habilidades físicas, sociales y mentales. Que es una... A ver, a mí me gustaba la clasificación antigua, pero esta tampoco es una mala clasificación, ni mucho menos. Y a la hora de hacer las tiradas, normalmente las tiradas son tal y como las he descrito antes. Pero normalmente añaden un factor que es un factor que donde ya empezamos a ver un cambio bastante profundo, que es que han quitado la reserva de sangre. Eso ya se había podido ver en el playtest, de que estaban más o menos apuntando hacia esto. Aquí han hecho una amalgama con respecto a las capacidades que puede tener de sangre un vampiro, en el cual tenemos las generaciones, que las generaciones no se compran, sino que simplemente se determinan con respecto a cómo va a ser la campaña, cuando hay una reunión de sesión 0, el cual más o menos se determina. ¿Qué vamos a llevar? Neonatos, ancillas, que ya más o menos tengan 100 años, vamos a llevar algo intermedio, unos neonatos que hayan sido abrazados a mediados del siglo XX, y dependiendo de lo que la gente decida, decidiremos la generación que van a tener todos los jugadores.
Aparte de esto, aparte de la generación lo que nos determina, si no nos determina la reserva de sangre, porque ya he dicho que ya no va a haber, pues aquí nos determinaría lo que sería la potencia de sangre. Y a la gente que haya jugado a Requiem ya empieza a decir, ¿la potencia de sangre? ¿Han rescatado la potencia de sangre de Requiem? Sí. Han rescatado la potencia de sangre de Requiem, pero además con venganza. Porque tu generación lo que determina es la potencia de sangre con la que vas a partir y la potencia de sangre máxima a la que vas a poder llegar. Hay unas tablas que determinan las ventajas que te dan, y el tema es que no te dan solamente una ventaja, sino que te dan varias cosas, como por ejemplo cuánto se potencian tus características cuando utilizas sangre, si tienes bonificadores a las disciplinas, porque hay disciplinas bajas que si tienes mucha potencia de sangre las utilizas muy bien. ¿Qué limitaciones vas a tener a la hora de alimentarte? Porque si tienes una potencia de sangre muy alta, ya los animales, por ejemplo, ya no te alimentan. Si tienes una muy alta, los humanos tampoco. Y bueno, determinan toda una serie de factores. Toda una serie de factores que la verdad es que están bien medidos. O sea, cuando tú lo miras dices, es lógico y está muy bien. Además, si te sube muchísimo la potencia de sangre, entonces cuando ya empiezan a decir aquello que esté en Oriente Medio, este señor a lo mejor que se venga para acá. Con lo cual tampoco conviene mucho subir. Además, la potencia de sangre lo que hace es que crea un sistema de diablería. Sí, el tema de la diablería, el hecho de poder comerse a gente de generación por encima, que crea pequeños subsistemas que están bastante bien. Y acostumbrados a la palabra subsistema, porque esto es una cosa que encuentro que Vampiro empieza a parecerse al antiguo Advanced Dungeons and Dragons. Que es que el sistema básico es muy sencillo, porque es el sistema de tiradas de toda la vida, pero añade muchísimos subsistemas que quizás lo complican todo un poquito demasiado. Por ejemplo, el tema de la potencia de sangre tiene ya toda una serie de referencias dentro de la ficha que no se limitan solamente a este es el máximo de puntos de sangre que me puedo gastar, este es el tope de características al que puedo llegar. No, aquí hay como 6 factores. No sé si se apreciará en la ficha, pero hay como 6 factores dentro de potencia de sangre, que estaría más o menos por aquí. Y esto solamente es una cosa. Por ejemplo, la humanidad ya no degenera más o menos de la misma manera, sino que hay un sistema de daño en la humanidad. Sí, un sistema de daño en la humanidad. O de chequeos, que hacen que sea más fácil que puedas bajar cuanta más unidad tengas, pero ya lo puedes ver de una manera bastante visual. Y además la humanidad determina cosas que antes quedaban un poquito en el aire. Cosas como, por ejemplo, cómo eres capaz de fingir ser humano. Por ejemplo, un vampiro de humanidad 10 prácticamente parece un humano, de hecho le late el corazón, puede digerir alimentos. Un vampiro de humanidad bajísima va a tener una cantidad de problemas increíbles para poder tratar con humanos, principalmente porque se ve que es un vampiro. Y de hecho puede pasar que un vampiro se encuentre con un vampiro de humanidad alta y lo confunda con un humano. Puede pasar. Más que nada porque además hay sistemas para poder fingir ser humano, gastando sangre y ese tipo de cosas. Por cierto, ya estoy hablando todo el rato de gastar sangre, estoy hablando todo el rato de cómo han cambiado la mecánica y no os he dicho cómo ha cambiado. El sistema de sangre ha cambiado de manera que ya no tienes una reserva y ya no sabes exactamente cuánta sangre te queda, que os ha quedado un poco mecanicista, sino que ahora vamos con unos dados que son los dados de hambre. Los dados de hambre van de 1 a 5, 0 es que estás completamente saciado, 5 es que estás absolutamente famélico. Y lo que sucede es que cada vez que utilizas un poder de sangre que te diga este poder te va a costar, y es bastante probable que te provoque hambre, lo que haces es que tiras un dado es un dado de 10, que es un dado de hambre, y que si se saca 5 menos, pues te va generando puntuaciones de hambre. Las puntuaciones de hambre lo que hacen es que sustituyen a los dados que normalmente tendrías normalmente. Por ejemplo, si tiras 4 dados y tienes 2 de hambre, 2 de esos dados van a ser de hambre, van a tener un color distinto. Y normalmente van a tener los mismos éxitos y fracasos que tendría un dado normal, con la pequeña salvedad de que si sacas un 1 y no tienes ningún éxito, se va a considerar de que probablemente la bestia, debido a la frustración, te va a crear ciertas compulsiones que van a hacer que te actúes de una manera bastante inhumana. Lo mismo pasa en caso de que saques un 10 con el dado de hambre. Eso va a significar que esa acción probablemente haya tenido un éxito, pero el éxito no lo habrás tenido tú, lo habrá tenido la bestia, con lo cual es posible que lo hagas de manera maliciosa, de manera bestial, de manera que probablemente que quiebre la mascarada. Un sistema que jugado está bastante bien. Además de que añade un cierto factor que hace que la gente, incluso a pesar de que no tenga demasiada hambre, intente no abusar demasiado del tema de las disciplinas. Sobre todo las disciplinas de nivel alto tienen costes, muchas veces, y no estés demasiado seguro de si quieres empezar a gastar a saco. Además también te sirve para hacer cosas como por ejemplo curarte, cosa que también está
detallado en todo lo que sería la potencia de sangre. A mí el sistema de la potencia de sangre de esta edición me gusta muchísimo. Luego pasaríamos a cosas como por ejemplo el sistema de combate. El sistema de combate es bastante simple. De hecho, tiene dos sistemas de combate y tiene además encima una variante, para en caso de que te parezca todo demasiado complicado. Las tiradas normales de combate en realidad son tiradas de reserva. Se parecen mucho, salvando las distancias, a cómo serían los conflictos en Fate. Que es que la gente tira de manera opuesta y quien saca más normalmente le hace daño al otro. El daño puede ser de distintas maneras. Puede ser tanto un daño físico, cosa que normalmente nos haría tachar salud, como mental, que podría ser que nos hicieran daño de fuerza de voluntad. Así que la fuerza de voluntad es salud. Así que mantenerla más o menos coherente. Y claramente ya está. y no mucho más. Las armas y los apoyos políticos o circunstanciales lo que te hacen es que te dan más puntuación de daño en caso de que tengas éxito. Y ese es el sistema de combate simple. Además, hay unas pequeñas subvariantes dentro, cosas como por ejemplo la regla de 1, 2, 3 y fuera, que lo que hace es que determine que, bueno, a ver, francamente, tú estás aquí jugando a vampiro, no estás jugando un juego táctico. Si quieres hacer un conflicto armado, te pones con otros juegos, pero aquí lo que vamos es a la narración y ese tipo de cosas. Ya sabéis que odio esa palabra, la palabra narración, pero bueno, estamos en el sistema narrativo. Aquí estamos por la narración. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es... Vamos a determinar un poquillo hacia dónde se decanta el conflicto. Lo que se hacen es que se juegan 3 turnos y dependiendo de cómo haya terminado el tercero, ya más o menos se sabe si alguien va a morir, si alguien va a vencer al otro, si hay alguien que se retira y ese tipo de cosas. La verdad es que lo considero una regla, a ver, que no cambia absolutamente nada, que puedes aplicar, por ejemplo, a 20 aniversarios si hace falta, y que la verdad es que añade bastante dinámica. Luego tendríamos unas reglas más avanzadas, ya con temas, con iniciativas detalladas, maniobras, cosas que se detallan ya lo que serían reglas avanzadas. Y luego tendríamos, por ejemplo, reglas que serían para, por ejemplo, si quieres hacer un conflicto solamente haciendo una tirada de dados, cosa que ya limita, por ejemplo, cierto uso de disciplinas, de voluntad y ese tipo de cosas. Y como podéis ver, hay un huevo de subsistemas. Tendríamos, por ejemplo, el tema de la bestia, evidentemente, porque estamos jugando a vampiro, tendríamos cosas como el Roskrek, el frenesí que es el frenesí de miedo, frenesí de hambre y ese tipo de cosas que ahora van todo por fuerza de voluntad, aunque se contabiliza de una manera un poquito distinta por el grado de éxito y tal. Tendríamos, por ejemplo, también... y aquí ya empezamos a llegar a cosas que son más nuevas, porque hasta ahora había tocado mucho cosas que ya se sabían, cosas en plan rollo al hambre, cosas que eran muy de vampiro. Por cierto, también se me ha olvidado un pequeño detalle. Las disciplinas. Las disciplinas son más o menos muy parecidas a lo que había. Hay algunas que te requieren sangre y otras que no. Hay mucha disciplina, sobre todo de nivel bajito, que es automática, que tiene éxito automáticamente, porque normalmente se utiliza con humanos, que normalmente no saben que van a ser manipulados, por ejemplo, en caso de dominación. Por ejemplo, el mesmerismo de dominación tiene éxito automáticamente. Es automático. Salvo que la persona ya se esté esperando de que un vampiro intente dominar su mente. Entonces, a lo mejor hay una tirada implícita. Pero eso no es todo. Encima, ahora lo que tendríamos en las disciplinas es que las disciplinas no nos dan un poder automáticamente, sino que nos dan una serie de poderes que nosotros podemos elegir. Y hay algunas cosas curiosas, cosas como por ejemplo que en dominación, algunos de los poderes variantes, tú te los miras y dices, esto es dementación. De hecho, hay uno que se llama dementación directamente. Con lo cual, la gente que mire los Malkavian de esta edición y digan, pero es que tiene dominación en lugar de dementación. No, tiene dementación, lo que pasa es que te la tienes que pillar. Una vez dicho esto, cositas nuevas. Por ejemplo, en el sistema de humanidad no han quitado la naturaleza y la conducta. Y ahora lo que han metido son lo que serían las convicciones, que serían valores que tú tendrías como ser humano. Y que todavía mantiene siendo vampiro. Cosas como, por ejemplo, no maltratar a las mujeres, sin valer con los ancianos, apoyar a la familia, ese tipo de cosas. Y luego tendríamos lo que serían, ahora es cuando las touchstones, que yo lo traduciría como piedra de toque, más o menos, que serían humanos mortales que normalmente ejemplifican las convicciones que tú tienes y que te serían más o menos como ancla a lo que sería el mundo mortal. Tienes que tener una touchstone por cada una de las convicciones que tú tengas. Esto, la verdad es que se asemeja un poco a lo que serían los pilares de cultura de la llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu, no, perdón, del rastro de Cthulhu, perdón.
En el resto de Cthulhu teníamos una cosa que eran los pilares de cordura, que se erosionaban a medida que nosotros perdíamos cordura. Aquí pasa más o menos algo parecido con la humanidad y estas convicciones. Sobre todo, si hacemos algo en contra de nuestras convicciones, nos costará muchísimo más, contará con muchísimo más a la hora de la jerarquía de pecados de la humanidad a cambio, para los descensos, que lo que sería algo que no estuviera dentro de nuestras convicciones. Y en caso de que, por ejemplo, hiciéramos alguna acción que perjudicara a nuestras propias piedras de toque, sería como muchísimo más devastador para la moral de nuestro personaje. Además de esto, que ya es una mecánica que dices, uy, esto es una mecánica un poquito más indie, tenemos algunas cositas que son reglas opcionales, pero que se pueden utilizar. Cosas como, por ejemplo, las reglas de memoria. Que las reglas de memoria, por ejemplo, es que podemos estar jugando, y esto ejemplifica un poquito lo que sería la literatura de vampiros, la literatura clásica de vampiros de Anne Rice y ese tipo de cosas, que es que podemos estar jugando perfectamente y uno de los jugadores, una vez por sesión, puede decir, puede ser que haya conocido al chiquillo de este primogénito. Al fin y al cabo, creo que somos de la misma región. Entonces el máster puede decir, pues si quieres, vamos a hacer una escena de Memoriam. Las escenas de Memoriam son flashbacks. Son flashbacks en los cuales se intenta resolver una ventaja que a lo mejor el jugador quiera, de he conocido a tal, conozco el secreto de no sé cuál. Y lo que se hace es que se juega una escena de flashback que sea coherente, evidentemente. O sea, no vale que conozcas a un vampiro de hace 400 años y te abrazaron hace 10. En el cual habrán desafíos y habrá una cierta historia, más o menos, ya previa. Esto más o menos ejemplifica todos los flashbacks que normalmente suelen haber en novelas de vampiros. Y queda temáticamente bastante correcto. Otra cosa es que se pueda llegar a abusar, con lo cual yo aconsejaría un poquito de moderación a la hora de utilizarlo. Y bueno, la verdad es que esta edición, la verdad es que me gusta bastante. Hay bastantes cosas también en cuanto a creación de personaje, que además lo ponen un poquito aparte. Hay algunas reglas nuevas también en la creación del personaje. Cosas como, por ejemplo, no solamente se determina la generación en una especie de reunión, sino que además de elegir el clan, elegimos el tipo de depredador que somos. Si somos un depredador que se dedique a asaltar a la gente por las esquinas, si nos dedicamos a hacer que la gente nos da su sangre voluntariamente, si intentamos dominar a la gente para que nos dé su sangre, si... Bueno, dependiendo del estilo que nosotros tengamos, tendremos a lo mejor algunas ventajas extra, tendremos disciplinas que están aparte de la de nuestro clan, y determinar un poquito el estilo que nosotros tengamos. Además también existe, en cuanto a la alimentación, una cosa que es la regla de la resonancia. No todos los humanos tienen el mismo sabor, sino que dependiendo del estado de ánimo que tengan, como por ejemplo si están flemáticos, si por ejemplo están enamorados, no darán la misma alimentación que por ejemplo alguien que está absolutamente deprimido y esté bordeando el suicidio. De hecho, incluso pueden llegar a bonificar el uso de determinadas disciplinas dependiendo del tipo de víctima que se trate. Estas son reglas bastante avanzadas, mucho subsistema que realmente se puede ignorar, pero son subsistemas que no se ven directamente en la ficha, pero están ahí y que complican un poquito todo lo que sería el juego. Además, por ejemplo, en lo que sería la ventaja, tendría las ventajas, además de tener los típicos trasfondos de toda la vida, tendríamos ventajas que sean más o menos ventajas y defectos que sean parecidos a los méritos y defectos que habían en anteriores ediciones de Vampiro, pero con añadidos. Además, esto además nos lleva, además de que a los 7 clanes principales, tendríamos los Caitif directamente en este libro, y tendríamos los Sangre Débil como una facción que no está dentro de ninguna de las sectas, y que realmente la información de Sangre Débil que hay aquí en este libro lo hace bastante tilín. Por lo menos en mi caso para hacer una pequeña campaña de sangres débiles que todavía puedan librarse de la maldición vampírica porque puedan librarse y ese tipo de cosas. Además, los Sangre Débil no tienen, a veces tienen algunas putadillas, como por ejemplo que no puedan abrazar, por ejemplo, no puedan crear nuevos vampiros, no puedan crear gules, pero en cambio tienen algunas ventajas que los aproximan bastante a la humanidad. Cosas como, por ejemplo, si juegas bien tus cartas, puedes llevar un vampiro que pueda salir a la luz del día y no le pasa absolutamente nada. De hecho, hay varias mecánicas que pueden ayudarte a salir a la luz del sol. Las ventajas, curiosamente, también hay unas ventajas especiales, que son lo que llaman aquí los libros del saber o los lore books, que serían ventajas especiales
que te pueden venir directamente por tu linaje, por las relaciones que hayas tenido, y donde se ve sobre todo lo que sería el bagaje de las antiguas ediciones. Por ejemplo, puedes elegir, por ejemplo, ser un Bahari, que sería un Liliciano o algo así, o una Liliciana, si es la energía de Cainita, si es de alguna facción de los Tremere, si formas parte de alguna subcultura, si es un seguidor de la Golconda, sí, que de hecho puedes llevar un vampiro que esté haciendo la Golconda, no que esté buscándola, sino que ya la esté practicando. Que los usos son bastante curiosos. Y la verdad, a mí este libro me gusta. Quizás no físicamente, porque físicamente a veces es un poco aborto, pero todo el contenido jugable que tiene, a mí me gusta bastante. Pero además porque me da hincapié para hacer historias nuevas. Para jugar partidas nuevas. Yo soy un jugador que es cuando ya empieza, bueno, un máster más bien, que cuando ya empieza a ver que las historias que hace con un juego se le repiten, se va normalmente hacia otro sitio. Y la verdad es que esta edición me da ganas de revisitar Vampiro la Mascarada. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.